La dinámica de la acumulación de capitales. El ciclo económico. Sección. Crisis económica. La dinámica de acumulación de capital. Los primeros economistas clásicos pensaban que esto era suficiente para que el crecimiento económico fuera continuo. La acumulación del capital es una teoría esencialmente respecto al proceso histórico relativo a la expansión del capital en sus diversas fases. La dinámica de acumulación de capital. Este crecimiento en el largo plazo ha sido el resultado de periodos de fuerte aumento de la producción de bienes alternándose con periodos de importante decrecimiento. Periodos estos últimos que denominamos crisis o depresiones. Al paso del tiempo y al repetirse ampliándose el circuito de producción, las ganancias continúan aumentando pero a una velocidad cada vez más baja. Al inicio del ciclo de producción el capitalista invierte determinada cantidad en materias primas, salarios, maquinaria, etc. y al final del ciclo, una vez producida y vendida su mercancía, obtiene una cantidad mayor de dinero de la que invirtió en primer lugar, ganancia. Modelo ampliado de ciclos económicos. Si hay una mayor cantidad de ahorro disponible, y más favorables sean las condiciones para inversión de ese ahorro, mayor será la productividad del trabajo y por tanto existirá margen para salarios más altos al mismo tiempo que se abriría la posibilidad de producir a precios más baratos. Se reconoce generalmente en nuestros días que la dinámica de vida económica en el orden social capitalista no tiene un carácter simple y lineal sino más bien complejo y cíclico. Cuando hablamos de ciclos en la economía nos referimos generalmente a los ciclos de la actividad cuya duración de 7 a 11 años, es evidente que estos movimientos no son el último tipo de ciclos económicos. En realidad la dinámica de la vida económica es complicada y puede durar muchos años más. Modelo ampliado de ciclos económicos. El modelo básico se desarrollará considerando que toda la producción de un país o sociedad dada en un periodo determinado se ha agregado en un solo producto. Esta agregación puede ser hecha sobre una base monetaria con lo cual la suposición de la teoría se acerca a la realidad del sistema capitalista. La economía del sistema capitalista, a diferencia de los sistemas que la precedieron, presenta una gran dinámica que solo puede ser descrita mediante modelos donde el cambio en el tiempo tiene una gran importancia. Caracterización del capitalismo mundial en la época. A mediados del siglo se presenta en crisis Estados Unidos en 1929. A escala global, muestra dos periodos bien delimitados. De 1930 a 1945 se sufrió la Gran Depresión y la destrucción de capital físico y humano que significó la Segunda Guerra Mundial. Fue después de 1945 cuando logra un crecimiento económico significativo, generando desigualdades entre naciones. Entonces la crisis de 1973 se desencadenó, pero esta razón no fue su causa principal, fue el shock del petróleo. Caracterización del capitalismo mundial en la época. El declive de 1929 desencadena la contracción de la producción, de los ingresos y de los niveles de ocupación en los países desarrollados, disminuyendo las importaciones y el volumen de comercio internacional. La profundidad y prolongación de la crisis llevó a los países desarrollados a tomar medidas radicales para protegerse económicamente, con el fin de aislar las economías nacionales de las fluctuaciones de las balanzas presente en ese instante. El volumen físico de las exportaciones cayó un 25% entre 1929 y 1933 y los precios en más de un 30%. El descenso no se debió en su totalidad a la política comercial de los países desarrollados, dado que muchos países comenzaron una política de desarrollo industrial, disminuyendo su dependencia de los productos manufacturados de Europa, como consecuencia tardía del aislamiento en que se encontraron durante la guerra y la inmediata posguerra. Estados Unidos ya no dependía de los productos europeos, debido al rápido desarrollo alcanzado en los primeros periodos después de la guerra. La Gran Depresión produjo la desintegración del patrón oro, luego de la vuelta a los tipos de cambio fijos del patrón oro que había ocurrido durante los años 20. Caracterización del capitalismo mundial en la época. Los cambios perjudicaron a los países de menor desarrollo, ya que tuvieron que intervenir en las cuestiones económicas transformando el patrón de crecimiento del sur del continente americano, lo que disminuyó sus economías. El movimiento internacional de capitales también se ve afectado por la crisis. Los ahorros en los países exportadores de capital y la dificultad de los países deudores para pagar los servicios de la deuda contrajeron el flujo de capitales. Los años de crisis económica primero y política después eliminaron inmensa cantidad de vidas e instalaciones. La destrucción de capital humano y físico creó las condiciones para reajustar las dimensiones del sistema capitalista y fue la base para una nueva fase de crecimiento que durará hasta 1973. Caracterización del capitalismo mundial en la época. Entre 1945 y 1953 se reorienta el sistema internacional en el ámbito institucional, como ha ocurrido luego de cada crisis importante.
lo que permitirá el comienzo de la llamada Edad de Oro del capitalismo. La superioridad económica y militar de Estados Unidos le permitió imponer su plan a sus aliados europeos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, luego Banco Mundial. El fin de la creación de estas fundaciones era lograr una estabilidad de los tipos de cambio monetarios y así poder resolver los problemas de balanza de pagos mediante acuerdos. Con esto se pudo obtener importantes avances. Poco después se desembocaría la creación de la Organización Mundial de Comercio. Caracterización del capitalismo mundial en la época. El sistema establecía cambios fijos entre las monedas de los diferentes países industrializados. Permitía modificar las paridades cambiarias frente a casos de grave y continuado deterioro de la balanza de pagos. El sistema funcionó exitosamente durante 2 décadas y cayó debido al rápido aumento de la cantidad de dólares emitidos por Estados Unidos y la pérdida subsiguiente de confianza en los mercados internacionales. La crisis del sistema que se desencadenó finalmente en 1973. Esto demostró cómo ineluctablemente el capitalismo funciona dialécticamente creando en su crecimiento la próxima crisis, acelerada en este caso por la guerra de Vietnam y la política económica norteamericana a que ella condujo y disparada por el shock petrolero. Caracterización del capitalismo mundial en la época. La cantidad de bienes manufacturados aumentó con mayor rapidez que el comercio de productos primarios debido a la recuperación de la Europa industrial y a la implementación de avances técnicos en su producción. Al contrario, los países productores de bienes agropecuarios se vieron favorecidos inicialmente con la Guerra de Corea que elevó el precio de las materias primas. Estados Unidos durante las décadas de 1905 y 1960 se transformó en el principal socio comercial de los países del cono suramericano a la vez que se incrementó el comercio intrarregional entre Argentina y Brasil. Caracterización del capitalismo mundial en la época. Entre el final de la Guerra de Corea y las crisis del petróleo de los años 70, la economía de los países desarrollados logró un enorme auge. El GATT y la competencia provocada por la Guerra Fría redujeron las barreras al comercio de productos manufacturados entre los países industrializados ampliando sus mercados. El elevado nivel de demanda, minimizados los ciclos cortos por gobiernos intervencionistas basados en la economía keynesiana, contribuyó al avance tecnológico. Alrededor de 60 de las 100 principales innovaciones realizadas entre 1945 y 1970 se debió a compañías norteamericanas, más de 25 a empresas europeas. Caracterización del capitalismo mundial en la época. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico se convirtieron en actividades prioritarias de los estados y de las compañías multinacionales, ambos en los países desarrollados, constituyendo un nuevo sector industrial que rentabilizó aún más las innovaciones y propulsó el avance técnico a nuevas alturas, incrementando la dependencia de los países no desarrollados de la transferencia de tecnología desde los países avanzados. Las pautas comerciales reflejaron el nuevo dinamismo tecnológico liderado por Estados Unidos en aguda competencia por las áreas de influencia con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Caracterización del capitalismo mundial en la época. El consumo de petróleo se incrementó acompañando el crecimiento económico y la nueva disponibilidad de bienes de consumo dependientes de ese bien natural, autos, plásticos, etc. El mercado común europeo introdujo la mayor divergencia entre los países industrializados. Como consecuencia de estos hechos, de la recuperación de la inversión y de los avances tecnológicos, a partir de los años 60 los términos reales de intercambio entre los productos primarios y los manufacturados se deterioraron, empeorando las condiciones económicas de los países productores de bienes agropecuarios. Caracterización del capitalismo mundial en la época. Síntesis de la sección. La característica fundamental del sistema económico en que vivimos es la continua ampliación del alcance de su funcionamiento, incorporando nuevas zonas de economías atrasadas a su pujante sistema económico. Históricamente se puede hablar con propiedad de crecimiento económico cuando el sistema feudal deja lugar a la nueva economía capitalista. Se hace referencia a las crisis profundas del sistema, que ocurren en periodos más largos que aquellas de mayor frecuencia debidas a ajustes de inventarios para compensar demandas y ofertas o capacidad instalada y oferta. La disminución de la demanda, la de inversión y la de consumo, provoca la pérdida de rentabilidad de otras empresas que no estaban inicialmente afectadas por la crisis. Se produce una caída de los precios y de los volúmenes comercializados que disminuye los beneficios de estas industrias y aumentan la gravedad de la crisis. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.